en el episodio anterior. Jesús, ayuda a todos mis hijos. Ayuda a este muchacho que siga adelante, con fuerza, acompañado de todos sus amigos, porque así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Está ahí detrás de la puerta. Abre a ver. Yolo. ¡Ey! ¿Qué es esto? Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión está a un solo clic. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame tu grito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En Yolo Aventuras, Yolo Aventuras. Yolo. ¡Ey! ¿Qué es esto? Esto como que se mueve. ¿Es una habitación secreta o qué? Mira. Quita esto. Ya va. What? ¿Y esto se mueve? Ayúdame, Nando, ayúdame. ¿Tú sabías que estabas ahí? No, ¿cómo voy a saber eso? Ayúdame. Está súper pesado. Cuidado con eso. ¿Por qué cierra la puerta? No cierra la puerta. Abre la puerta, pendejo. Mira, pero... No cierra esa vale. Estamos bien. No cierra eso, María. Ahí está Mariana, tiene que estar ahí. Ahí está. ¿Esa es la muñeca? Mira, y se mueve. Agárrala, para eso. Para eso. ¿Dónde está Mariana? Ah. Cuidado. ¿Qué haces? Cuidado, te caes. ¿Qué son así? No tengo idea. ¿Hay algo más arriba? Salte de ahí, ¿vale? Para esto vinimos. Para esto. Para que la muñeca pudiera jugar a las escondidas, ¿o qué? Ok. Esto era lo único que nos faltaba. Destruimos al oso y ahora tenemos una muñeca diabólica que se mueve sola. ¡La muñeca! ¿Dónde está Mariana? Yolo, pero cálmate. Se cayó algo aquí. ¿Escuchaste? Sí, Es la voz de Mariana. pidiendo ayuda. Venía del baño. Después escuchamos unos sonidos muy extraños que venían como del baño de Mariana y entramos a investigar qué era lo que estaba pasando. ¿Qué se cayó? Mariana. Yolo. Mariana. Ese no es el disfraz que tenía ella del escudo y eso. ¿Será que está arriba? Mariana. ¿Será que está arriba? ¿Dónde estás? Asómate. No, panda. ¿No? ¿Será que busca una escalera o algo así? No. Ahí hay una, sí, si quieres la busco. Mariana. ¿Dónde estás? ¡Mariana! Sí, yo busco la escalera. ¡Mariana! Yolo, la espada de la Mujer Maravilla de Mariana. O sea que sí está aquí. ¿Será un... ¿Escuchaste eso? Vino de abajo. Es Mariana. Vamos. Esperen. ¿De dónde viene el sonido? Es allá. Vamos. Mariana. Mariana. Mariana, ¿estás aquí? Está en la oficina. Aquí es donde están pasando todas las cosas raras, ¿eh? ¿Está allí? Mariana.
Mariana. Mariana. Aquí está. Mariana, Cuidado. ¿qué haces allí? Mariana. ¿Por qué estás así? ¿Estás bien? Sácala, Yolo. ¿Por qué estás tan sucia así? Ayúdame, Leo, ayúdame. Ayúdame, Nando. Mariana, ¿dónde estás? Nando, llama a alguien que nos saque de aquí rápido. Mariana, ¿puedes caminar? ¿Puedes caminar? Sí, creo que sí. Ayúdame, Nando, ayúdame. ¿Dónde estás? Vamos. ¿Qué te hicieron? ¿Puedes hablar? Sí. Con cuidado, Mariana, con cuidado. ¿Llamaste? ¿Aló? Jorge. Mariana, todo va a estar bien. Sí. Todo va a estar bien. Búscalo en la casa y en la aventura. Ya. ¿Ya, Nando? Sí. ¿Ya? Dale, porfa. ¿En cuánto tiempo está aquí? Ya. ¿En cuánto tiempo está Lo aquí? más rápido. Chao. ¿Escuchaste? Es la muñeca. Tenemos que regresar. No, está... Eres idiota, no, vámonos. Vente, Mariana. No voy a dejar que pase lo mismo. No voy a dejar que la muñeca se quede aquí. Tenemos que destruirla. Dame la cámara. Vámonos. La voy a... ¡Yolo! ¿A dónde vas? No. Tenemos que destruirla. No. ¿Dónde está? Mierda, está ahí. Mira, se está moviendo. Vámonos, ¿vale? Vámonos, déjala ahí. Vale. ¡Coño! ¡No! ¡Vámonos! Nando, hay que destruirla. ¡Vámonos! No, Nando, hay que destruirla. ¿No entiendes? Hay que acabar con esto. Vamos. ¡Ay! Nando, prende la luz. Prende. Vámonos. Vamos. Bueno, chicos, ya Mariana está bien, ella está arriba, está descansando, pero tiene como una especie de amnesia en la que no recuerda nada, no recuerda lo que pasó, y eso es preocupante porque no sé hasta cuánto vaya a durar esto. Todavía en esta casa de los cracks sigue el ataúd aquí y me parece muy peligroso. Es por eso que llamé a la iglesia para que vinieran hasta acá, hasta la casa, y de las únicas que me contestaron solo me dijeron que hacían consultas por videollamada, y la verdad es que no creo que eso funcione. Eso de videollamada no, porque es un ente maligno lo que hay en estas dos casas y quiero que sea presencial, ¿saben? Entonces creo que vamos a tener que esperar a que termine todo esto de la cuarentena y pues esperar a que alguien nos quiera ayudar. Así que, aventureros, si ustedes saben de alguien aquí en la ciudad de Bogotá que pueda ayudarnos ahorita en esta época, por favor déjenlo en los comentarios, que estaré leyéndolos para ver si alguien de verdad profesional puede ayudarnos. Y bueno, no sé, solamente quiero que me acompañen arriba a hablar con los muchachos. Vénganse conmigo. No, olvídate. Es una locura, bro. Hay que hacerlo, ¿no? Es la única forma. No. ¿En serio? ¿Por qué discuten? Mira, anda y que quiere jugar a la Ouija de nuevo. Es No. que hay que hacerlo, Nando. Te estoy diciendo que es la única forma. Pero bajen la voz, Mariana está dormida. Vénganse, vamos a hablar afuera. No, yo lo... Tenemos que hacerlo, mano. No, cierren la puerta esa. ¿No ven que Mariana está dormida? Además, Yolo, ¿te volviste loco? Eso no lo podemos volver a hacer. Claro que no. No, ya las cosas están demasiado peligrosas. Yo estuve leyendo y es la única forma, ¿eh? ¿Sabes qué? Espera un momento aquí, ya vengo. No, Nando, o sea, Yolo está vuelto loco. Te digo que lo que hay que hacer es llamar a un cura y salimos de toda esta situación. No, es que eso es imposible. Estamos en cuarentena. No vienen ahorita en épocas de cuarentena. Ok. ¿Qué haces con eso aquí? Es la muñeca, tenemos que... No se supone que se te había caído cuando nos fuimos. Yo pensé que no la tenía. No, tenemos que pedirle que nos deje en paz. ¿Cómo así? No entiendo. Tenemos que jugar la Ouija.
y pedirle que ya, que nos deje en paz, que ya no nos atormente. Eso no va a solucionar nada, güey. O sea, eso, date cuenta, todo ha empeorado. Yo no voy a jugar ninguna Ouija ya aprendí mi lección. Tenemos que hacerlo, tenemos que cerrar el portal. ¿Cómo que cerrar el portal? ¿Cómo es eso? Les explico. La Ouija es un portal que nos permite comunicarnos. Cierren la puerta del cuarto de Mariana. Se puede escuchar y se puede alterar más. ¿Y por qué nosotros tenemos que cerrar el portal si tú fuiste el que quería jugar eso? Te digo que la Ouija es un portal que permite comunicarnos con el mundo oscuro. Todos esos demonios salieron y nosotros no cerramos la puerta. Ah, ¿cómo? Quitamos la mano y todo eso. Pero no entiendo cómo se cierra un portal del inframundo. Tenemos que volver a jugar, todos nosotros, y pedirle que nos deje en paz y pedirle que nos permita salir del juego. ¿Con eso? Sí. No, olvídalo, es una locura, güey. Tenemos que solucionar todos los errores que cometimos. ¿Pero de qué errores ¿Qué hablas? errores? ¿De qué estás hablando? Sí. El primer error fue no cerrar el portal, eso fue muy grave. Ok, pero ya, eso fue lo único. También el otro error fue que vinimos a esta casa y habían demonios persiguiéndonos, o sea, trajimos la maldición aquí. Bueno, sí. Lo tercero es que hay un ataúd maldito aquí, eso tenemos Eso que... sí, bueno, vamos a botarlo y ya, que hay que estar jugando Ouija, estamos No, locos. pero ¿qué? hay que hacerlo desde la raíz, que es que dejamos el portal abierto. Nando, es que creo que yo lo tiene razón. Mira, si nos ponemos a analizar es la única solución, porque la vía religiosa no responde, no quiere venir a la casa. ¿Y qué se puede hacer? Estamos en cuarentena. Sí, Panda, sí. Mariana necesita de nuestra ayuda y fue nuestra culpa por no haber cerrado el portal. Entonces, No olvides. Nando, No. tenemos no que me estar toques, juntos vale. en esto. No. Saben que los espero a las 3 de la madrugada, allá abajo, con la Ouija. sí. Tenemos que hacerlo, vamos. Yo la verdad, yo no quiero hacer nada de eso de la Ouija porque, o sea, todo el ambiente está muy, pero muy denso. Es más, o sea, no puedo creer que quieran hacer lo de la Ouija después de que se cerrara la habitación donde estaba el ataúd. Yo no me siento seguro ni en la casa de la aventura, ni en esta casa, que era el único lugar donde yo me sentía bien. No me siento bien y por eso es que voy a decir la verdad. No sé si se acuerdan cuando yo le empaqué toda la maleta, el día que nos íbamos para acá. Yo dije a lo que no quería que abriera la maleta. Y es porque en la maleta estaba la Ouija. Y se supone que yo había metido la Ouija allí para quemarla cuando nadie me estuviera viendo. Porque yo estoy seguro que la Ouija es eso que empeoró todo. O sea, fíjense, después de que jugamos con la Ouija, después de que tratamos de hablar con el oso, todo empeoró. Y justo cuando fui a buscar la maleta, la escondió, yo no la encontré. Yo le estaba diciendo que dónde estaba y él no me quería decir. Y por eso fue que como discutimos ahí, en fin. Hay muchas preguntas y hay muchas cosas que no entiendo. Pero si hay algo que estoy seguro es que hacer un ritual de la Ouija no va a ayudar en nada. Chico, no. Estaba dormido y escuché como unos susurros. Pero ya no. Se lo juro, yo no sé si era el sueño, pero bueno, debe ser que Panda o Yolo están allá abajo haciendo el ritual. Ahí lo escuché de nuevo. Y Marco está dormido ahí, o sea, no creo que... Yo no quiero estar despertando a nadie. No, seguro me estoy escuchando cosas o no sé, o sea, si lo vuelvo a escuchar yo vuelvo a grabar.
era Ouija. Qué puto miedo, o sea, lo escuché como... ¿Será que yo o Panda con el ritual? Sí. No. Tengo que ver qué está pasando. En el próximo episodio. Esto tiene que funcionar, Panda. Es la única forma. Bueno, según lo que leí, en cada punta tiene que haber unas velas así y en la punta final tiene que estar la muñeca. Podemos salir del juego. Podemos salir del juego. No, otra vez. Podemos salir del juego. Podemos salir del juego. Podemos salir del juego.